Hombre contra el destino, peleando como un dios en un mundo de mortales. El destino habló cuando él nació, no con palabras, sino con cadenas. Lo marcó con cicatrices antes de que supiera caminar. Le asignó una celda invisible, una existencia diminuta, un nombre sin eco. El mundo lo miró sin ver, lo escuchó sin oír, lo dejó existir sin permitirle vivir. Le dijeron que debía aceptar su lugar, agachar la cabeza, rendirse ante lo inevitable. Pero él no fue creado para obedecer. Fue creado para romperlo todo. Desde niño sintió que algo ardía dentro de él, algo que no podía ser explicado ni apagado. No era ira ni resentimiento. Era fuego puro. El fuego de los que no aceptan que el universo les dé la espalda sin devolverle una mirada de desafío. No supo cuándo comenzó la batalla. Tal vez el primer día que sangró. Tal vez la primera vez que lloró en silencio para que nadie lo viera. Tal vez la primera noche que prometió que nadie volvería a aplastarlo. No tenía ejércitos, no tenía dioses a su favor. Solo tenía su voluntad, y eso bastaba. Porque cuando el alma se niega a morir, ni 1000 destinos pueden encerrarla. Cuando el cuerpo se tambalea, pero la mirada arde, es entonces cuando un hombre deja de ser hombre y se vuelve algo más. El destino intentó quebrarlo una y otra vez. Lo empujó al lodo, le arrebató todo, le gritó al oído que estaba solo. Pero él no pidió ayuda. Sonrió con los labios rotos. Se levantó con los huesos partidos y avanzó, siempre hacia adelante. Cada paso era una blasfemia contra el orden establecido. Cada golpe que recibía, una señal de que aún no estaba vencido. Porque solo los vivos sangran, y él estaba más vivo que nunca. No luchaba por gloria, no luchaba por venganza. Luchaba porque dentro de él había algo sagrado, algo que el mundo había intentado enterrar. La voluntad de un guerrero, nacido sin permiso. Un alma que no obedecía leyes ni oráculos. Un espíritu que, aun sabiendo que iba a perder, luchaba para demostrar que perder no es rendirse, que caer no es morir, que el final no está escrito hasta que tú lo escribes con tu último aliento. Los hombres lo miraban con desprecio, los dioses con temor, porque él no rezaba. Él rugía, no pedía milagros, los arrancaba con los dientes, no esperaba señales, se convertía en ellas. Era la respuesta a siglos de humillación. Era el rugido final del alma humana ante la tiranía de lo inevitable. Y cuando el destino se cansó de atacarlo, de empujarlo, de destruirlo, entendió una verdad aterradora, que aquel hombre jamás fue una pieza de su tablero. Fue la grieta en el tablero mismo. Fue la anomalía. Fue el error que los dioses no previeron. Porque un hombre que no teme perderlo todo no puede ser vencido. Aquel hombre peleó como un dios. No por poder, no por inmortalidad, sino porque transformó su dolor en fuego. Y con ese fuego quemó cada profecía, cada límite, cada nombre que intentaron imponerle. Y en las cenizas del destino escribió su propia ley. Yo soy lo que el mundo teme. Yo soy lo que el destino no puede tocar. Yo soy el que se levanta, aun cuando ya no hay razón para hacerlo. No nació para ser un dios. Nació para demostrar que incluso los dioses pueden temblar ante la furia de un solo hombre. Donde los dioses caen, él se levanta. Hubo un tiempo en que los hombres se arrodillaban ante los dioses, les ofrecían templos, sacrificios, oraciones desesperadas. Les temían, les servían, les obedecían. Pero ese tiempo terminó, porque en la era del polvo y la guerra, cuando los dioses cayeron, él se levantó. No tenía un trono, no tenía alas, no tenía corona, tenía hambre.
hambre de justicia, hambre de redención, hambre de algo más grande que él mismo. Cuando todo colapsó, los cielos, los mitos, los símbolos, él no lloró por lo perdido. Se alzó entre los escombros, cubierto de ceniza, con las manos vacías y el alma encendida, porque mientras los dioses caían del cielo, él ascendía desde el barro. Nadie lo nombró elegido. Nadie le dijo que podía. Al contrario, le dijeron que no era suficiente, que el poder era para otros, que el destino pertenecía a los inmortales. Y sin embargo, caminó entre la oscuridad, entre la desesperanza, entre las ruinas de un mundo que había olvidado lo que significaba resistir. No tenía dones divinos, pero tenía algo que los dioses nunca tuvieron: el dolor de los hombres. Ese dolor que destruye o despierta, ese dolor que enloquece o transforma. En él no encontró debilidad, encontró su propósito. Cuando el trueno cayó del cielo y la tormenta se convirtió en juicio, él no retrocedió. Abrió el pecho y dejó que los rayos le marcaran la piel, no para volverse un dios, sino para que la vida supiera que aún quedaba uno, solo uno, dispuesto a arder antes que rendirse. Los dioses lo vieron desde su caída, lo vieron sangrar, gritar, romperse, pero jamás detenerse. Él no necesitaba altar. Su cuerpo era su templo, su alma, la espada, su historia, la herejía que nadie se atrevía a pronunciar, que un hombre sin nada podía derrotar a todo. Caminó por senderos de fuego, bebió del veneno del desprecio, durmió en el pecho de la muerte. Y aún así, cada mañana volvía a levantarse, porque no luchaba por gloria. Luchaba porque algo en su pecho se negaba a aceptar el mundo tal como era. Porque aunque todo estaba roto, él creía que algo podía reconstruirse. Aunque todos callaban, él creía que aún valía la pena gritar. Y entonces, cuando el último dios cayó, cuando el trueno enmudeció, cuando el cielo quedó vacío, no hubo silencio. Hubo pasos, los suyos, pesados, furiosos, invencibles. Porque donde los dioses caen, él se levanta. No con soberbia, con furia, no con arrogancia, con propósito, porque entendió lo que los dioses nunca quisieron aceptar: que el verdadero poder no es eterno, es humano, y que no hay criatura más poderosa que un hombre roto que decidió no morir. Ahora camina entre ruinas sagradas, no para adorarlas, para superarlas. Cada piedra caída es testigo de que un hombre puede ser más fuerte que un mito, que un solo grito puede hacer temblar el universo, que no es necesario nacer con poder, solo decidir no ceder jamás. No vino a heredar el mundo, vino a tomarlo. No vino a ser adorado, vino a luchar. No vino a representar a los dioses, vino a mostrarles que, incluso derrotados, los hombres pueden alzarse con la fuerza de una tormenta que no fue llamada, pero que arrasará todo. Donde los dioses caen, él se levanta, y el mundo, ante sus pasos, vuelve a recordar lo que significa temer a un hombre que ya no teme a nada. El hombre que desafió al Olimpo. Furia, honor y gloria. No fue un rayo quien lo llamó. No fue una profecía ni un oráculo. Fue el desprecio del mundo, el peso de las cadenas, el grito enterrado en su pecho. Nació entre ruinas, con el barro pegado al alma y el silencio como cuna. Nadie celebró su llegada. Nadie esperó su ascenso. Pero en el corazón de los condenados, a veces despierta algo que ni los dioses pueden controlar. Le enseñaron a temer, a obedecer, a mirar hacia arriba y suplicar. Pero un día, ese hombre levantó la vista y no vio gloria en el Olimpo. Vio arrogancia, vio indiferencia, vio un imperio edificado sobre la sumisión de los débiles. Y supo, sin duda alguna, que debía hacer lo impensable: no rezar al Olimpo, sino desafiarlo. No era un héroe, no era un salvador.
Era un hombre marcado por el dolor, endurecido por el rechazo, tallado por la pérdida. La vida lo forjó como el hierro se forja en el yunque del sufrimiento. Y cuando su voluntad se hizo más fuerte que su miedo, comprendió: los dioses no son invencibles. Son simplemente aquellos a los que nadie se ha atrevido a enfrentar. Aún subió por montañas malditas, cruzó desiertos sin nombre, descendió a infiernos interiores donde la mayoría habría suplicado la muerte. Cada paso era una afrenta al orden cósmico, cada cicatriz un himno de guerra. Y al llegar a la cima, al trono sagrado, no se arrodilló. Rugió, como un león que no teme a los truenos, como un hombre que ya no reconoce a nadie por encima de sí. El Olimpo tembló, porque nunca había sentido algo así. No era magia, no era venganza, era algo mucho más puro, la furia de un alma libre. El fuego de quien no necesita bendiciones para convertirse en tormenta. Los dioses lo miraron con desprecio, desde lo alto de sus columnas de mármol. Se burlaron, lo llamaron mortal, insignificante. Pero cuando su puño quebró la piedra, cuando su mirada incendió el aire, cuando su grito desgarró el cielo, entendieron que aquel hombre no venía a negociar, venía a destruir, no por odio, sino por honor, no por gloria, sino por justicia. Porque el Olimpo olvidó que el valor no nace en la cima, nace en el abismo. Y él venía desde el fondo, desde el lugar donde se arrastra la humanidad, donde los dioses nunca han puesto un pie. Él venía de la tierra, del dolor real, de la sangre derramada sin milagros. Y eso lo hacía más temible que cualquier dios. La batalla fue brutal, no de espadas, de voluntad, no de rayos, de convicción. Y aunque su carne se abrió, aunque sus huesos crujieron, no dio un solo paso atrás, porque entendía lo que estaba en juego. No era solo él, era el derecho de los hombres a levantarse, a resistir, a romper sus cadenas, incluso si estaban hechas de oro celestial. Y cuando el Olimpo cayó, no hubo júbilo, solo silencio, porque todos supieron que algo había cambiado para siempre, que un hombre, solo uno, había roto la ilusión más antigua del mundo, que los dioses son eternos. Él no reclamó el trono, no quiso su lugar, lo destruyó, porque sabía que el poder no debe ser heredado, debe ser ganado. Y él no luchaba por coronas, luchaba por el derecho a vivir sin amo, sin dueño, sin destino impuesto desde arriba. El hombre que desafió al Olimpo no fue a buscar su lugar entre los dioses. Fue a demostrarles que ya no hay lugar para ellos. En un mundo donde los hombres, por fin, se atreven a arder. Forjado en fuego, nacido para la guerra. El guerrero que rugió al cielo. No nació en cuna de seda. Nació entre gritos, entre puños cerrados, entre el eco de un mundo que escupe a los débiles. Fue parido en el fragor del conflicto, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Desde el primer aliento, supo lo que era luchar por cada migaja de respeto. Desde la primera lágrima, comprendió que este mundo no da, arrebata. El fuego no lo quemó, lo moldeó. Cada insulto fue un martillo, cada humillación, un golpe sobre el yunque. La vida no lo acarició, lo golpeó con rabia, con furia, con desprecio. Y él, en lugar de romperse, se volvió acero. Porque hay hombres que no huyen del fuego, se convierten en él. No buscaba paz. Nunca fue su camino. La paz era para los que nunca tuvieron que sangrar por existir. Él fue creado para el campo de batalla, para los días oscuros, para los momentos donde todos retroceden, menos él. No tenía armadura. Su piel era cicatriz. No tenía ejército. Su alma era un ejército. No tenía bandera. Su causa era el rugido del que se levanta cuando ya nadie lo espera, el rugido del que no pide permiso, el del que no negocia, solo avanza. La guerra no lo hizo.
Él fue la guerra. Con cada paso el suelo temblaba. Con cada mirada, el miedo se clavaba en los corazones de quienes aún creían que podían domarlo. No podían, porque lo que él era no se podía encerrar, no se podía matar. Era una fuerza primitiva, una respuesta brutal a un mundo podrido. No tenía compasión por lo débil, porque sabía que nadie tuvo compasión por él. Pero sí tenía honor, el tipo de honor que no se compra, que no se proclama, el que se forja sangrando, el que se gana cayendo y levantándose solo una y otra vez. Y cuando el cielo quiso imponerle su juicio, cuando la tormenta cayó como castigo divino, él no se arrodilló. Se rió, una risa rota, salvaje, porque entendía que si el cielo tenía dioses, la tierra tenía guerreros, y él era el primero de su clase. No pidió piedad, no la ofreció, no la entendía, porque en su mundo solo sobrevivían los que aprendían a caminar entre las llamas. Y él no solo caminaba, danzaba, con el acero en las manos y el odio en la sangre. La guerra fue su madre, el fuego, su padre, y el silencio, su juramento, porque nunca habló de lo que vivió, solo lo demostró con sus actos. Cada herida era una historia, cada hueso roto, una lección, y cada enemigo caído, un recordatorio de que él no vino a competir, vino a dominar. Nadie entendía cómo seguía de pie, cómo no caía, cómo no se rendía, pero es que no podían ver lo que ardía dentro. Era más que rabia, más que dolor. Era una voluntad tan pura, tan brutal, tan salvaje, que no conocía final. Y cuando llegó el último combate, cuando todo estaba perdido, cuando incluso los dioses apartaron la mirada, él rugió, no con miedo, no con esperanza, con certeza, porque sabía que la guerra no se gana con fuerza, se gana con determinación. Y él ya lo había decidido. Ese sería su día. O moriría peleando, o moriría gritando al cielo que él, ese hombre sin nombre, sin cuna, sin piedad, fue más que soldado. Fue el fuego mismo. El último titán. Cuando un hombre se convierte en leyenda, no quedó nada. Ni imperios, ni ejércitos, ni nombres. Solo ruinas, solo polvo. Solo el eco de todo lo que alguna vez fue grande. Y cayó. El mundo había olvidado lo que era la gloria. Había enterrado la idea del honor. Había sepultado a sus gigantes bajo siglos de silencio. Hasta que él se alzó. No vino del cielo. No emergió del mar. Caminó desde el olvido. Desde lo más profundo de la tierra, donde duermen los condenados, donde las sombras llevan el rostro de quienes una vez se atrevieron a pelear. No traía estandartes, no traía aliados, solo traía su furia y una promesa, que aún quedaba uno que no olvidó lo que significaba resistir cuando todos se rendían, uno que aún creía en el peso de la palabra, en el valor de la mirada firme, en la fuerza de quien no necesita explicación para levantarse, incluso cuando todo lo llama a caer. Él no hablaba, no explicaba, no negociaba, solo avanzaba, con pasos pesados, con la mirada clavada en el horizonte como si pudiera partirlo, como si su sola presencia pudiera despertar los cimientos del mundo dormido. Y lo hizo, porque donde pasaba, la tierra recordaba, las montañas temblaban, las cicatrices del pasado se abrían. Él no era un hombre común, era la memoria de todo lo que alguna vez fue grande, encarnada en carne, hueso y voluntad. No luchaba por venganza, ni siquiera por victoria. Luchaba por legado, por demostrar que incluso en la última hora, incluso en el ocaso del mundo, un solo hombre podía cargar con todo el peso del tiempo sobre los hombros y seguir caminando. Los titanes ya no estaban. Habían sido olvidados, traicionados, destruidos. Pero en él ardía su espíritu, su fuerza, su desafío. No tenía su tamaño, tenía su corazón.
Y eso bastaba, porque entendió que la leyenda no se escribe con gloria, se escribe con sangre, con sacrificio, con dolor. Y cuando el mundo se quebró por última vez, cuando el cielo se desplomó y la oscuridad se tragó todo, él no huyó. Se plantó, como raíz en la tormenta, como montaña frente al abismo, como último bastión de algo que se niega a morir. Vinieron los monstruos, vinieron los reyes caídos, vinieron los restos de un mundo podrido a reclamar lo poco que quedaba, y encontraron algo que no esperaban: resistencia. Una sola figura, envuelta en cicatrices, gritando su desafío al firmamento con los puños alzados. La batalla no fue breve, fue eterna. Cada golpe era una historia, cada caída, una generación, cada gota de sangre, un testamento. Y sin embargo, no cayó, porque lo que peleaba no era un cuerpo, era una idea, una llama, un rugido que decía: aún queda uno, uno que no teme, uno que no olvida, uno que no se rompe. Y cuando todo terminó, cuando incluso el tiempo se detuvo a contemplarlo, él no buscó monumentos, no pidió reconocimiento, solo se quedó de pie, respirando, ardiendo, porque sabía que ya no era un hombre. Se había convertido en algo más, en el eco de todos los que pelearon, en la furia de todos los que resistieron, en la última chispa antes de la noche. El último titán no necesitó ser inmortal, porque entendió la verdad más brutal y hermosa: que un solo acto de absoluta voluntad puede hacer que un hombre se convierta en leyenda.